Ahí vamos. ¿Se ve? Ah, no. No se ve todavía ahí. Ahora sí, ¿no? Hay que comer un pancito. Hoy vamos a hacer lo de la función de base de datos. Ahí va. Desarrollo la capa de base de datos. No, esa es más. Ahora vamos a ser más prácticos. Vamos a abrir un proyectito nuevo acá. A ver, estoy haciendo aquí cagada. ¿Llegaste a ver los videos ayer? ¿Cómo se dice? De TED o alguno de esos. ¿Escuchaste? No, no he dicho nada. No he dicho. Yo tampoco. Ya mentira. Yo últimamente tengo tantos videos para mirar que. Vamos, yo ando sin tiempo. Mate, digo, recién me estaba durmiendo acá en la silla. No Me jodas. puse una alarma porque. Yo un sueño tengo. Hasta ahora de la tarde está zarpado, ¿no? Ya, aparte había llegado recién de laburar. Pasa que, claro, Claro. estoy cubriendo unas licencias, entonces en el laburo estamos al palo. Fa. Eh, sí, a mí me pasa también. Ahora no, pero ponele hace un par de semanas que arreglaron acá en casa y me tuve que ir, ¿viste? Porque Claro. estaban con todo el día en llamada y estaban con una obra. Y era igual, volvía, estaba en un cowork ahí. Y cuando volvía al cowork volvía muerto, ¿viste? También. Sí, sí, sí. Era cuando estoy acá en casa, tipo, estaba sigo de largo. Pero volver era como que tipo, volvía y era hora de Sí, dormir, claro, así. cuando llegáis. Mm. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? La idea de lo de hoy es hacer, vamos a agarrar una conexión a la base de datos. Pará, me voy a armar acá, me voy a chorear de algún otro proyecto. Eh, Voy a hacer una Mecadir, es una carpeta onboarding. Ahora te comparto ahí, espérate que me robo de algún proyecto la carpeta de Mongo. De Mongo tampoco llegaste a leer nada, ¿no? De ahí del. ¿Usaste Mongo No, alguna vez? no, No has echado nada. no, nunca. Empezamos por ahí. Onboarding. Mongo. Es una chotada, la verdad. Mongo es. Por todas las cosas que le faltan a la mierda esta. La verdad que es bastante simple. A ver si copio bien. Porque es una base de datos sin mucha complejidad, sin todas las complejidades de la base de datos. Ah, ahí me traje a Mongo. Eh, Vamos a borrar las queries. Vamos a borrar los tests. Ah, estoy, mira. Bueno, vamos a empezar por acá entonces. MongoDB es una base de datos. Eh, que nada, no tiene. Funciona de esta manera. O sea, vos tenés una base de datos que es como el central, digamos, ¿no? Cada proyecto tiene su base de datos. No sé, acá le ponemos onboarding. ¿No? Y después lo que tenés adentro de la base de datos son colecciones. Las colecciones son como carpetas, pero nada, son como carpetas donde guardás documentos. ¿Ves? Acá tengo una de User Collection. Y adentro de User Collection tengo dos objetos de JavaScript. Tengo ID, Image. Después lo que te da la base de datos son como funciones eh, para trabajar con la colección. Ves que acá dice db.user.insert1. El insert1 ahí vos le pasás un objeto JavaScript y te lo mete para entrar a la colección. Find one te encuentra un objeto y delete one te borra un objeto y todo así. Y después update one, todo así. Feli, anda un poco más para allá. Eso como por arriba, así no perdés mucho tiempo en eso. Tipo, te haces una idea más o menos. O sea, Sí, sí, sí.
Es un balde donde tirás objetos de JavaScript y tenés 4 Sí, métodos sí, para meter y sacar, básicamente. claro. Y borrar. Entonces la idea de hoy era, viste que nosotros teníamos esto acá y vamos a hacer un caso de uso entero empezando de acá, de la parte de la base de datos. Entonces está, capaz que medio tenemos que decidir qué caso de uso vamos a hacer. Eh, Capaz que hacemos, porque las otras veces yo lo venía haciendo eh, con un proyecto que se llama de crowdfunding, pero creo que lo borré. Sí, se fue el proyectito ese, marchó. Pobre proyecto, lo había tocado todo el mundo. Tenía como 10.000 tareas a medio terminar y un montón de código para meter que no. Nada que ver. Hagamos algo de cero entonces. Eh, no sé, inventemos. No sé, ¿qué se te ocurre a vos? Una aplicación de qué podemos hacer. Ahora que yo tendría que haber pensado alguna idea. En el crowdfunding teníamos tipo. Bueno, vamos a hacer eso, como donaciones teníamos en el crowdfunding. Entonces vos tenías una función que era guardar una donación en la base de datos. ¿No? Entonces Bien. vamos por ahí. Entonces ponele una donación. Entonces está, mira, yo ya hice acá, ya tengo Jasmine configurado. Jasmine funciona con la carpeta spec esta y con la carpeta support. Bueno. Después lo otro que tenemos acá es una función para conectarse a Mongo, ¿tá? Que es esta open, que no hay necesidad de saber tipo lo que hay adentro. Y nada, y esta función de Object ID que ya vas a ver como. Capaz que ni lo usamos. A ver. Feli, ¿te animás a cerrarme la puerta del fondo, campeón? Dale, gracias. Ah. Después capaz que para lo de Object ID, leete acá abajo del todo, hay una parte, una sección acá de Object IDs. Pero es más que nada para el find. Gracias. Entonces lo que vamos a hacer hoy era, bueno, vamos a hacer una función que inserte en la base de datos una donación, ponele, ¿no? Entonces te estaba mostrando que tenemos Jasmine, tenemos la función para crear la conexión de la base de datos. Y después tenemos la carpeta spec, que se supone que tiene queries. Hasta que ahora le borré todo. O sea, tenemos spec queries, ¿no? Ves acá que dice Mongo spec queries. Y Ok. después tenemos queries, ¿no? Entonces en spec queries vamos a meter los tests y en query vamos a meter las funciones, las postas. Entonces voy a empezar por ahí. Voy a venir spec queries. Le voy a poner insert donation. Tiene que terminar con spec para que lo agarre Jasmine. ¿No? Entonces vamos a hacer lo que hicimos ayer. Describe. Vamos a poner insert donation. ¿No? Y igual que ayer, vamos a empezar por la precondición. Acá esto ya debería estar. Ya debería decir. No tiene ningún spec. Pero ¿por dónde empezamos? Tendríamos que empezar por la precondición. La precondición es que tengo que traerme. Tengo varias precondiciones acá, ¿no? Primero tengo que tener una conexión a la base de datos. ¿Qué más? Voy a precisar la función, vamos a empezar por ahí. Le voy a decir, bueno, var insert donation es igual y me voy a traer la función de la carpeta aquella. O sea, voy a decir, bueno, yo voy a tener un archivo en la carpeta queries que se llame insert donation. ¿No? Entonces corro el test. Y ahí ya me falló. ¿Te acordás de las tres reglas que dijimos ayer, no? La de Sí, que no sí, se sí, debe sí, escribir sí. el código. Entonces acá ya dejo escribir el test. O sea, dijo, arranco por, bueno, yo tengo una función que está en esta carpeta. Corro el test, ahí el test ya me falla. Entonces dejo de escribir el test y me voy a escribir eh, el código de producción, ¿no? Que en este caso sería, bueno, el archivo este que me está pidiendo. Voy a venir acá, voy a decir insert donation js. Voy a meter un par de espacios blancos. Y ahora no me putea más. Entonces, la segunda regla era que no podía escribir más del test para que fallara. Y la tercera regla era que no podía hacer más de la aplicación que fuera para para arreglar el test. Entonces sigo acá. Entonces lo otro que precisamos es la precondición
Que vamos a hacerle before all. ¿Te acordás del before all que habíamos visto en el ejemplo aquel de TD, no? Before all. Mira, vamos a hacer un pequeño experimento. Este es el test. Este es el before all. Vamos a ponerle para que veas en el orden que se llaman las funciones. Este es el T2, 3. No puedo escribir función. Entonces acá tengo console log, hola 3 y hola. Entonces cuando yo corra esto, lo que va a pasar es, ¿ves? Corrió el before all, después corrió hola, después corrió hola 3. Si yo sigo corriendo esto, ves que los test los intercala a veces. Claro. Pero el before siempre corre antes. Después si le pones el after. Así. Solo log after. Te puede intercalar, te intercalan los tests, pero el before siempre corre El antes. before el primero y el after último. Ahí va. A ver si logramos que intercale los cambios de orden. Ahora como son dos, son muy difíciles de agarrar. La otra agarró de una. Ahí está, ahí lo corrió en diferente orden. Corrió primero el hola y después el hola 3. Claro. Entonces los it, o sea, los tests los randomiza, digamos, los cambia de lugar. Pero el after y el before siempre lo... El after no lo precisamos. El after sería para la postcondición, ¿no? ¿Te acordás de aquello que había hecho? Que a veces con los servidores web, por ejemplo, ahí precisamos subirlo y bajarlo. En este caso no precisamos hacer nada después. Y si precisamos, vamos a ver después. Acá sí lo que precisamos es traer la función para conectarse, que es require, creo que es connection. Vamos a ver, si no es, me va a putear. Es así, sacar esto. Entonces tengo connect, voy a hacer return connect.open. Esto ya está hecho, esto yo lo paseo por todos los proyectos. Pero básicamente lo que hace es, tiene la librería. Esto del require lo has usado en algún momento. Esto lo usás, ¿no? Con React lo usás el require, el import y todo eso. Sí. Vos lo haces así, ¿no? Import, React, from, una cosa así. Claro. Esto es lo mismo, pero la moda vieja, digamos. El require es lo mismo. O sea, se trae esta variable de este cosa. Y este MongoDB es la puta madre. La librería, ¿cómo es? La librería oficial de los pibes de Mongo. O sea, los locos hacen la base de datos y después te hacen los drivers, ¿no? Tenés un driver de Node, un driver de todo. Esta es la oficial MongoDB. Entonces lo que hace esta función es, básicamente, te facilita el uso de esta otra. O sea, el Mongo Client es la librería oficial y esto que está acá, tipo, lo único que hace es como agarra las credenciales ahí, arma la URL, se conecta. Está. O sea, se conecta a la base de datos, básicamente. Claro. Ahí que voy a borrar. Está. Entonces yo acá la traigo, vamos a darle connection, como estaba ahí. Open. Y de promises. El tema de las promises está heavy. ¿Llegaste a ver algo o no? ¿O usaste algo con lo de React? Sí, con JavaScript también. Además. Vamos a dejarlo por acá por la deuda. Porque los diagramitas a veces me ayudan ahí. Esto de open devuelve un promise. Entonces yo le digo, bueno, abrime la conexión y le digo, bueno, .den. Y lo que voy a hacer con el .den es, me voy a guardar la conexión acá. Y voy a hacer una variable que la voy a definir vacía. Después tipo le pongo así, _database. Y me guardo la conexión. Entonces con esto lo que hago es, si ahora vengo al it acá y digo console log database, esto debería tener una conexión a la base de datos. A ver si tengo prendida la base de datos, si no la tengo prendida no se va a poder conectar. Está.
¿Ves? Ahora la variable database es la conexión a la base de datos. O sea, ahí me conecté a la base de datos. Claro. Cosas. ¿Te sacás cómo es o te quedó alguna duda o algo? Revisas que... No sé si mira. Vamos a tirarle esto. Ahí. Así queda un poquito más cortito. Entonces llamo connection open, eso me devuelve un promise y cuando el promise termina, este guión bajo es la conexión a la base de datos, me lo guardo acá. Y ahí cuando arranca el test, yo ya tengo la conexión a la base de datos. Claro. Entonces acá en la precondición, y digo por las dudas, de vuelta, esta es una función que tengo yo tirada por ahí, no necesariamente es tipo nada estándar, o sea, es una función que me hice yo para facilitarme la vida. Claro. Que después lo que hago es voy y la voy copiando por todos lados. Claro, lo llamo ahí, ya está. Sí, bueno, más fácil. Más fácil que usar el... Ah, la mierda, otra vez. Puta madre, que esta arma de mierda. ¿Qué te iba a decir? Sí, es más fácil que usar esto, ¿viste? Porque esto tiene sus detalles que te dan como varias opciones, pero si al final no las usas las opciones, preferible tener una función ahí que... Entonces ahora para la precondición ya estamos, ¿no? O sea, tenemos bueno, no la función, pero por lo menos el archivo este de insertar donación que quería tener y la conexión a la base de datos. Entonces, ponele que creo que terminamos la precondición. A veces capaz que nos damos cuenta después de que faltan precondiciones, vamos y se las ponemos. ¿Sabés qué precondición falta? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a ponerle saves donation to database. La otra precondición que Claro, nos... ¿Eh? porque con una como ingresás sí, pero no tenés para que guardado en la base de datos, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Que con la database lo que haces es ingresar a la base de datos, pero te falta para guardar la donación en Claro, la base de datos, claro, ¿no? claro, claro. Lo único que tengo hasta acá es la conexión. O sea, estoy conectado a la base de datos. Todavía no hice nada. Vos cuando Claro, claro. trabajás con base de datos tenés que primero abrir la conexión. En general, tipo, vos levantás la aplicación. Eso levanta, ponerle el servidor web. Levanta la conexión a la base de datos. Como que establece todas las conexiones. Y después empezás a hacer las cosas. ¿Sabes? Con la Claro, conexión de la base de datos después le decís vos. Entonces ahora nosotros lo que tenemos que hacer es cuando llamemos esta función insert donation, le vamos a pasar la conexión a la base de datos y le vamos a decir, bueno, insertame esta donación. Por eso lo que iba a decir es, lo que falta acá de precondiciones, la información de la donación, ponele, ¿no? Entonces tipo donation, así, ¿no? No sé, mensaje y cantidad, ponele, ¿no? Entonces decimos, bueno, un valor random de cantidad y un random para el mensaje también. Ah, faltaba como la donación que quería guardar en la claro. base de datos. Y hasta ahí creo que el test sigue andando. Así que puedo seguir escribiendo el test porque hasta que no se rompa, sigo escribiendo el test. Entonces, lo que quiero hacer yo ahora es decir, bueno, yo me traje esta función de acá, este archivo de acá. Quiero decir, bueno, este insert donation, yo le voy a pasar, no sé, le voy a pasar la base de datos y la donación. Vamos a empezar por ahí. Freno acá porque ya sé que yo ahora cuando corre el test acá, ya me falla. Opa, pues le puse database. Ahí. Database, donation. Entonces, viste, ahí ya me falla. Me dice, vos, insert donation is not a function. Entonces ahora empezamos a iterar sobre la función esta. Me dice que no es una función porque este archivo, para que sea una función, debería devolver así, ¿no? Ahí. Le corro el test y ahora sí es una función. Insert donation. Claro, le hice el require del archivo. El archivo tenía el module export igual function. Entonces ahora es un insert donation acá. Recibe esta función de acá arriba. Acá hay una cosa que la manera en la que funciona la librería esta.
Acá no dice, pero... Acá no dice, pero a ver si acá dice. No. Esta función insert one, que es la que vamos a usar, devuelve una promise también. Find, acá, insert one, devuelve un promise. Entonces, como esa función devuelve un promise, esta también tiene que devolver un promise así. Entonces el siguiente paso es como hacerle el den. Y hago return para que... hay varias cosas acá, quiero ir a una. Como vamos a usar el insert de Mongo, el insert de Mongo devuelve un promise, entonces esta función debería devolver un promise también. ¿No? Después, este return que le puse es porque en Jasmine, cuando vos haces un test que involucra una promise, tenés que devolver la promise dentro de este function para que el test sepa cuándo terminó. ¿Sacás? Porque si no vos largás la promise queda operando atrás y Jasmine no sabe que vos abriste una promise y te corta el test. Entonces vos lo que haces es le devolvés la promise a Jasmine y vas a ver que Jasmine, por ejemplo, mira, si yo acá le digo tipo, ponele, voy a hacer una función acá que haga esperar para siempre, ¿no? Ponele, hago así, le digo return new promise. Ponele que le hago así, tipo function resolve y nunca llamo resolve. O sea, acá tengo una función que espera para siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera así, a ver si esto anda. Bueno, la puta madre. Yo quiero mostrarte cómo es el tema de Jasmine con las promises. Primero así lo sacamos del medio. Hago así, ¿no? Voy a devolver. Hago que este test devuelva la promise que nunca termina. Entonces cuando lo corra, queda trancado ahí, ¿viste? Porque Jasmine queda esperando se enchufa a la promise. Y si yo el tipo por otro lado si lo hago así, le digo vos, devolver una promise que ya está terminada, corre el toque. ¿Sacás? Claro. Entonces el Jasmine sabe ahí si esperar por la promise o no. Digo, si no esperar por la promise o no, o sea, siempre espera por la promise. Cuando se la das. Sí. Entonces acá le ponemos este punto den, ahí le estamos diciendo, vos, el resultado de insert donation tiene que ser un promise. Porque si le encajamos el punto den después es porque este insert donation tiene que devolver un promise. Entonces si corro esto, ¿ves? El error que me da me dice, vos no puedes hacer punto den, no puedo leer la property den de un define. Un define es lo que está devolviendo. Nuestra función acá arriba no devuelve nada. Es lo mismo que estuviera haciendo así. Esto no es define. Sí. Entonces ahora para hacer pasar para sacar ese error lo que voy a hacer es simplemente agarro, devuelvo un promise y listo. Entonces ahí ya salté otro error más. Arreglé el test y sigo en el test. Entonces ahora ahí hicimos la parte de ejecución, ¿no? Ejecutamos a esto, en realidad hicimos la parte de ejecución y un poquito de la parte de evaluación porque ya le dijimos, vos, esta función tiene que devolver un promise. Hay que seguir ahora con la evaluación. Es tipo, acá yo ya tengo la función insert donation, que recibió la conexión a la base de datos, y la donation, y ahora tengo que evaluar de que haya hecho lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, ahora hay que pensar medio, bueno, ¿cómo hacemos para verificar que la función que yo llamé ahora funcionó? ¿No? Y bueno, medio que la manera de hacer eso es decir, bueno, si esta función lo que tiene que hacer es insertar en la base de datos, ponerle la donación, la manera de verificar que hizo lo que tenía que hacer es ir a la base de datos y fijarse si está ahí, ¿no? Claro, fíjate si está. Claro. Entonces vamos a hacer eso. Para eso vamos a hacer el find. Viste que está esta función find acá. Este connection es el mismo database que tenemos nosotros. Entonces hacemos database. Voy a ir a la colección donations. Voy a poner donations. Voy a decir el punto find. Punto toArray. El punto find lo que hace es te trae todo. O sea, en realidad el loco recibe. Yo podría tipo pasarle un filtro acá.
pero como no le paso un filtro, me va a devolver todo lo que tengo en la collection. ¿Está? Claro. Y también va a devolver un promise. Entonces va a quedar por acá. Y acá va a venir el resultado. Bueno, y acá van a venir donations. ¿Está? Entonces yo ejecuto, insert donation, le paso donación, base de datos. Digo, bueno, después de que se ejecute esa función, voy a buscar en la base de datos, en la collection de donations. Voy a sacar todo lo que haya ahí adentro. Y lo que voy a hacer al final es decir, bueno, me va a venir por acá, ¿no? Me va a venir por la promise. Y voy a decir, bueno, ahora espero que donations va a ser un array, porque le dije tu array. Entonces voy a decir, bueno, quiero que donation sea igual a un array así. Va a ser un array. Y acá medio que estoy definiendo cómo es que quiero que lo guarde en la base de datos, ¿no? O sea, estoy evaluando, estoy poniendo la expectativa, digamos. Estoy diciendo, bueno, cuando yo llame esta función, el loco va a tirar adentro de la base de datos la donación de esta manera. ¿No? Entonces acá vengo y digo, bueno, vamos a hacerlo bien clarito. No. Vamos a bajar este para acá. Bueno, y lo podría dejar acá en realidad. Podría ser así, porque acá ya el test ya falla, ¿viste? Ya cuando Claro. le digo, quiero que... Incluso cuando no le digo qué campos quiero que tenga el objeto, ya el loco ya me putea y ya me dice, mira, no hay nada en la colección. ¿Ves? Me dice, punto length es igual a 0 y querías que fuera igual a 1. Y el primer ítem es un define y vos querías que fuera un objeto. Bueno, entonces acá ya tengo que parar. De hecho, si le saco eso, a ver. No, ahí pasa. Ah. Cuando le digo que tiene que tener un elemento, ahí ya me putea, me dice, no, mira, no tiene ningún elemento. Entonces ahí paro el test. Sigo en la misma. Entonces acá tengo que hacer de que haya... si quiero hacer pasar ese test, lo que tengo que hacer es... meter un elemento dentro de la collection de donaciones. Entonces vengo acá y digo, bueno, database, que es el parámetro que está pasando ahí. Y digo, database.collection. Lo tengo que meter en la misma collection que va a ir a revisar el test. Es decir, insert one. Y con meter ahí vacío y esto así. ¿No? Y ahí ya estaría cumpliendo con la expectativa del test. Me dijo, vos, en la colección de donaciones tiene que haber un ítem. No le estoy pidiendo ningún field, tipo tal, le meto el objeto vacío así y al loco ya le debería servir, a ver. Nunca se sabe. Para ver que lo vuelve. Claro, ahora, mira. Claro, lo que pasa con esto es que Mongo automáticamente les asigna un ID a todos los documentos que mete para adentro. Eso me olvidé de decir. A ver si hay acá en la documentación esta hay algo que diga. Claro, acá está ya, Insert one, vos le pasás el objeto, pero después Mongo te asigna un ID. Es como todas las bases de datos. Todas las bases de datos tienen alguna especie de identificador de lo que vos le pasás. Si estuvieras trabajando en uno de MySQL, alguno de esos, tipo te pone también números ahí. O vos le decís qué tipo de ID querés. Bueno, vamos. En este caso el que está mal es el test, pues yo acá tendría que decir el ID. ¿Y qué pasa? Acá el ID no lo podemos saber, ¿no? Porque no puedo Claro, decirle porque ID. te lo da la base de datos. Sí. Sí. Todo lo que hago yo en estos casos es hacer como autorreferencia, algo así. Hago trampa ahí, digo, bueno, el ID del primer ítem tiene que ser igual al ID del primer ítem. ¿Sabes? Es como, Sí. es como un auto... Pero qué mierda. Está. Mira, acá está pasando otra cosa más. ¿Viste? Ahí ya se empieza a ir todo el carajo. El tema del ID. Claro, a ver si te das cuenta de lo que está pasando acá. Me dice que tengo dos objetos en la base de datos. Y que yo quería que tuviera uno. ¿Sacás? Es más, si corro el test de vuelta me va a decir que hay tres. Porque no estoy... Otra precondición es vaciar la base de datos. Viste que yo te dije ayer... Y esto funciona así siempre, o sea... a mí me pasa todo el tiempo de olvidarme que tengo que poner precondiciones, ¿sacás? Porque acá me olvidé de vaciar la base de datos, por Porque ejemplo.
Porque cuando tirás el T hace toda la función de vuelta, entonces te va a agregar. Claro, me vuelvo a agregar otro. Si vuelvo a correr, ahora me saca Ah, el la 4. cagás. Cada vez que Claro, lo sí, corro me sí, sí. inserta uno. Y la base Sí, de datos sí, sigue sí. prendida ahí. Sí, sí, sí. Entonces está otra precondición, viste, que me faltaba ahí. Que hago tipo database.drop database y return. Entonces acá la precondición ahora pasa a ser, me conecto. Me gusta cómo queda esto. Me gusta ponerle siempre acá el promise resolve y después todo en los den. Ahí. Entonces los pasos de la precondición es. Y me faltó el return. Puta madre que le parió. Ahí. Me conecto a la base de datos, me guardo la conexión en la variable, borro la base de datos y ahí empieza el test. Me faltaba esta precondición ahí. Ahora no debería tener problema porque estoy borrando todo el carajo y arranco de vuelta. No, y por más que siga Bien. corriéndolo así, Sí, no, sí, sí. siempre hay cero, arranca de cero. Ahí va. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ejecución. Le decía, bueno, insertame la donation, le pasaba a la base de datos la donación. Después iba a la base de datos, me fijaba, sacaba el array. Y después decía, bueno, el array de donaciones tiene que tener un elemento. Con la ID. Están pasando todos los tests, así que tengo que seguir escribiendo el test. Lo que voy a hacer es seguirle pidiendo cosas a la donación. Porque aparte yo quiero que la donación que quedó en la base de datos tenga estas porquerías que yo le pasé acá. O sea, decir, bueno, el objeto este que quedó en la base de datos tiene que tener un campo message que sea igual a el donation.message que yo le pasé acá. Ahí lo corre, me va a decir que no. A ver, me dice vos. Esperaba que el primer ítem tuviera las propiedades message y este valor. Ese valor es el random este. Ah, acá. ¿Sacás? Lo que me está diciendo es vos. Ahora cuando vos te estás fijando, me estoy fijando en la colección. Esto está, pero también esperabas esa propiedad message. Entonces el error es, esperábamos que el primer ítem tuviera las propiedades message igual al random. ¿No? Porque yo no lo estoy metiendo en el coso. Lo que debería hacer ahora es decir, bueno, cuando insertes acá, hace donation.message y el donation se lo estamos mandando por el segundo parámetro. Ahí está. ¿No? Ahora el insert one mete el message para adentro, entonces cuando yo lo vengo a buscar después, está el message y está la ID que le puso Mongo. La idea que te da automática. Sí. No sé si se puede poner la ID, a ver. No me deja la duda. No, esto no me va a dejar porque tiene que ser. Te deja así. No, vale, elegir la idea. ¿Puedo elegir? Sí, sé que sí. Mira, ID 1, 2, 3. Me imagino que putea si lo hace 2 veces. Esos son los experimentos, viste, que está bueno hacer de vez en cuando. Ahí no le gustó. Claro, duplicate key. Ya tengo una ID 1, 2, 3, no le gustó. Está. Te deja ponerle la ID que vos querés, pero no te deja la misma ID 2 veces. Teóricamente está bien, ¿no? Sí, sí. Sí, Mongo es rara. La base de datos de esta Mongo es medio rara. Mira, ahora de paso me has acordado de otro video más de Martín Fowler, NoSQL, Introduction to NoSQL. Esta está buena a ver también. Tengo una librería de. Voy a mandar que termine un coso, me pego un baño y hoy que estoy al pedo. Dale, Puedo ver dale, tranquilo un tranqui. par de videitos. Voy a tirar acá. Este está bueno, me explica de dónde salió todo esto del NoSQL y todo eso. Y cuál es la diferencia con las que sí tienen el SQL y todo eso. 2012 aparte, tiene 10 años esa charla, ¿no? Pero bueno, ahí quedó el test andando. O sea que tengo que seguir escribiendo el test. Y medio que lo último que le falta acá es lo de la mount, ¿no? Voy a decir, o sea, yo tengo un donation, ¿no? Al arranque tengo un mensaje y una mount que quiero guardar.
se lo paso a la función junto con la conexión a la base de datos. Y cuando termina esa función voy, me fijo la base de datos, abro la base de datos, saco el array y me tengo que fijar que el array tenga lo que le metí. Esto me va a rezongar ahí. Sí. Donation amount. Y está, ahora sí, ahí quedó. ¿Viste cómo lo vamos haciendo? Con las reglas de TD. Esto ya no es. Sacarle esta mierda de acá. Viste que es un cachito distinto de lo que hicimos ayer con la suma. O sea, esa era un poquito más fácil. Sí. Ayer ya es una función, test. Función, test. Claro. Más o menos. Y viste cómo es test driven, ¿no? O sea, test driven, viste que yo arranqué de acá, me puse a escribir el test. Y le dije, bueno, la función tiene que tener esto, tiene que recibir donation, tiene que recibir todo así. Y eso es el test driven. O sea, yo fui respondiendo al test. O sea, cuando el test me decía, che, esto no es una función, bueno, ahí voy y lo hago función. Yo qué sé, esto no está en la base de datos, ahí voy y lo pongo en la base de datos. ¿Sabes? Entonces eso es lo que es el test driven, digamos. Yo digo acá, tenía cómo hacer así, le pongo limpiando un cachito el código acá, un toque. Después otra cosa que capaz que está bueno ver, la única diferencia que tiene esto con la manera que lo hacemos nosotros posta, es que nosotros hacemos lo que te hablaba ayer de inyección de dependencia. A ver si lo podemos ver en 5 minutitos. La inyección de dependencia, dependency injection, dependencia emocional me dice. Entonces, ¿viste lo que hablábamos ayer de dependencia, inyección de dependencias? Cuando vos tenés una función y le decís, la función recibe sus dependencias de afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos nosotros para hacer eso es, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso nosotros? Nosotros tenemos dos funciones. En realidad, la función principal no es la función que ejecutamos después, sino la función que inicializa. Sería una cosa así, ¿no? Entonces vos decís, bueno, la función es igual a insert donation database, ponele, ¿no? Entonces después hacemos así. Entonces esto lo que queda es este fn, o sea, esta función en realidad lo que hace es recibir las dependencias, ¿no? Database, la conexión a la base de datos sería como la dependencia. Y eso te devuelve una función que está pronta para usar, digamos, con sus dependencias, ¿no? Tipo, si yo corro esto ahora me va a recagar a pedo, me va a decir que no sé. Y eso se vería así, mira. A ver cómo se vería. Eso se vería una cosa así. Ahí. Sacás. Entonces lo que nosotros tenemos es una función principal. Si yo vengo acá y digo, función fn string, ponele. Eso, a ver si anda esto ya así como vino. Anda así. Entonces, lo que nosotros tenemos al principio es una función que recibe las dependencias. Entonces lo primero que vos haces es decirle, toma, acá están tus dependencias. Y eso te devuelve la función pronta para usar. Entonces la inyección de dependencia te hace como que tengas dos pasos. Tengas el primer paso de inicialización y el segundo paso de ejecución, digamos. ¿Se entiende más o menos cómo es? De que devuelve la función, devuelve otra función. Y lo que tiene bueno eso es que, por ejemplo, yo imagínate que ahora, bueno, esto se puede escribir más lindo así. Ahí. Viste que cambia un poquito, pero hace toda la diferencia. Porque esta función devuelve la función y con esto ejecutamos la función que devolvió de antes. Una vez que lo entendés esto, queda más lindo. Si no lo entendés te complica la vida. ¿Es acá? ¿Lo entendés o no lo entendés? ¿Cómo te queda más claro entender? ¿Esto así o como estaba antes? O así. De la otra me queda más claro, pero está entendiendo. El tema de la claridad es
van cada uno. De hecho, mirá, yo los proyectos que estoy rompo los huevos de escribir las cosas así, tipo, que sea lo más claro posible. A los gurises les encanta tirar las ternarias, ¿viste? Y las cosas, tipo, como cuando andan en React, que hacen, no sé, tipo true, y te encajan tipo así, te ponen tipo div, sacás, y si no te pone tipo, no sé, spam. Te encajan estas Es, cosas así, esta la tenés que haber visto 1000 veces. sí, 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 sí. Está. Es que yo la escribo así, ¿cómo, ¿Vos lo cómo escribís escribo? así? Ah, ¿Cómo yo escribo? cago a pedo a todo el mundo. Y yo lo que hago es cambio esto por una función que se llame render div. Y después defino function render div. Y hago un if, fácil de leer. Tipo lo hago así. Es más código, pero después cuando querés mantenerlo, tipo vas a decir true, return div. Y si no, return spam. Porque ¿qué pasa? Nosotros ahora tuvimos un proyecto, por ejemplo, que los locos tenían esto así. Tenían esto así, tenían tipo H1, ponele que tenían todo por acá, no sé qué, y después adentro de esto tenían de vuelta otra condición y tenían otro ternario más, y esto no era así, sino que era tipo 50 líneas, y ¿sabés lo que era tener ese código después? Claro, claro. Entonces prefiero que diga, bueno, render div, y adentro que tenga tipo así, acá. Decís, ah, mirá, si esta condición es verdadera, entonces sale un div, si no, sale un spam. Y tal, es un poquito más ordenado. Y yo siempre rompo los juegos con eso. Tipo, me mandan un ternario y le digo, oh, sacame eso de ahí, la puta que lo parió, eso después no lo entendés ni vos. Aparte, justo en el proyecto que estamos haciendo Full React, es este proyecto que yo te decía recién que estamos manteniendo lo que hizo alguien más. Está lleno de eso y nadie entiende nada. Digo, no seas malo. Lo sacás y me lo volvés a poner. Digo, ya sabés que después no entendemos nada. Pues yo también soy medio fan de meter muchas variables y cosas. Eh, Te estaba diciendo, lo de la inyección de dependencia, lo que está bueno es que, por ejemplo, yo ahora puedo hacer, tipo, si yo hago, poner que hago un index.js, ¿no? Y digo, bueno, eh, este es el archivo, poner que digo, este es el archivo principal de la aplicación, de la app. Entonces yo lo que puedo hacer acá es decir, bueno, database, o así, digo, bueno, no, esto sería así. Digo open. Y claro, este open recibe, ponerle tipo el host. ¿No? Y si ponerle que me quiero ver cómo era la. Ah, mirá, el nombre nomás. Bueno, en realidad esto no me permite, tengo que mandarle todo. Entonces sería tipo. Ponerle que me mande user vacío, password vacía, host, localhost y le cambio la base de datos, no sé, le pongo onboarding. Entonces acá yo ahora puedo venir acá y decir insert donation, cualquier cosa. Insert donation es igual insert donation. Y ya lo inicializo, digo, bueno, vengo acá y le digo database. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy corriendo el test, cuando yo vengo acá a queries, test, no sé qué, esta conexión y esta conexión son diferentes. Acá lo estoy corriendo, hasta acá arriba estoy corriendo un test, estoy corriendo el test en una base de datos de prueba. Y acá imagínate que ya esté corriéndolo en una base de datos posta. Entonces, como esta función yo la tengo que inicializar con la conexión que yo quiero usar, cuando quiero cambiar la conexión de la base de datos, la cambio. La corro en test con la conexión de test y la corro en producción con la conexión de producción. ¿Sacás? Ah, sí, sí, sí. Y eso medio que es inyección de dependencia. A ver si esto anda. Me deja la duda. Donation. Yo qué sé. Me quedo pensando a ver si anda.
Database collection is not a function, what the fuck. Ah, porque tengo que esperar por esto. Esto es una promise. Ah, bueno. Sería una cosa así. Ah, eso es todo lo que íbamos a hacer hoy, por la duda. No me fui por las ramas, ya terminamos. La idea de hoy era hacer la funcioncita esta ahí, ya aplicar TDD, aplicar el tema de hacer la función. Que capaz que como vos ya estás acostumbrado a hacer JavaScript, capaz que no es tan raro, pero para los pibes que están en la facultad de ingeniería y eso, viste, que hacen mucho Java y programación orientada a objetos, estas cosas son tipo, pará. A ver si anda eso. Does not have hostname. A ver si. Nada. Me odió, pero bueno, está. Duplicate key. Bueno. Dejamos esto con el 1, 2, 3. Ah, sí, mira. Ahí está, mira. Acá para acá si hago. Así. Ahí está metiendo los sola. Me metió otro. Marcha. Viste, acá le tuve que mandar la misma conexión porque no tengo otra, pero viste que si yo quiero acá le cambio la dependencia. Y después lo vamos a usar, este tema de la inyección de dependencia lo vamos a usar más adelante también para otras cosas, tipo para los dobles más que nada, lo que hablábamos ayer de los dobles. Cuando tengamos funciones que dependen de otras funciones, lo que hacemos es hacemos que inicialice al principio, cosa de que reciba las dependencias por parámetro, y en el test le pasamos los dobles y después en producción le pasas las funciones de verdad. Claro. Sí. Y tal. Igual ya lo tenés mecanizado, ¿no? ¿Lo qué? Ya tenés todo mecanizado, ¿no? Es que lo lindo de esto es que lo que te decía el otro día, así de simple como lo ves, después termina siendo todo así, salvo lo de los dobles, ¿no? O sea, después vos agarrás, te haces un diagrama y decís, bueno, planificás un poco qué funciones querés tener, tipo, bueno, tengo esta función que llama a esta otra, y después pasarlo a código es esto. Es tipo, describe, la función hace esto, capaz que tenés que meterle algún doble, pero después hace esto, corro el test, falla, y cuando querés acordarlo tenés todo terminado. Porque está. Sí. No hay más que. No hay más. No hay más vuelta que eso. O sea, las partes complicadas donde están acá, tipo, bueno, la conexión a la base de datos, ponele, capaz que ahí tenés que sentarte y mirar cómo funciona la librería de Mongo para ver cómo conectarte. Yo qué sé, si tenés alguna otra cosa complicada, ¿sí? Nosotros con lo que más luchamos con esto es tipo, más que nada con diseñar, con decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer las funciones? ¿Qué funciones vamos a meter? ¿Cómo los vamos a meter? Para que después el día de mañana vengamos y se entienda algo y no sea todo. Ah, no está leyendo. Claro. De no entender nada, ¿viste? Y decir, volví acá y cómo me cagué la vida. O sea, tratamos de poner todo. Mirá, para que corto la grabación y te muestro algo de código posta.